Bueno, bienvenidos a todos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Estamos en nuestros estudios de estas epístolas del apóstol Juan y dice la palabra de Dios: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y en esta ocasión quisiera unir otro versículo que usted, estoy seguro, se lo puede de memoria, ni siquiera será necesario que lo vaya a buscar en la escritura. Juan 3:16, con el que vamos a terminar de complementar este versículo que acabamos de leer, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estos dos versículos utilizaremos como base para poder entregar el mensaje: propósitos de la encarnación de Cristo. Propósitos de la encarnación de Cristo. Y estoy seguro que habrán muchos propósitos por los cuales el Dios creador de los cielos y de la tierra eligió este protocolo de hacer a su Hijo unigénito hombre y que viniera al mundo y que estuviera con nosotros. Y estoy seguro que habrán más propósitos, pero hoy quiero compartir dos propósitos súper importantes de la encarnación de Jesucristo. Esta encarnación es algo sin igual, es algo que le cuesta mucho entender a las personas que no tienen fe, porque no es una suma 2 más 2 y da 4. La encarnación de Jesucristo es una fórmula diferente. No la podemos explicar mucho con palabras, no la podemos explicar mucho con la ciencia. Es esa unión hipostática de la que hemos hablado en otro momento. Es un hecho milagroso, majestuoso, lleno de misericordia, de amor, que nos deja sin palabras cuando nosotros lo analizamos y lo abrazamos, lo creemos. Y es en ese hecho sin comparación donde dentro de la gracia y misericordia infinita del Señor encontramos el propósito maravilloso de Dios en nuestras vidas. Y es ahí también donde encontramos nuestro propósito, no solo el propósito de Dios en nuestra vida, sino nuestro propósito en esta vida. Hay un propósito de Él hacia nosotros y hay un propósito por el cual usted y yo estamos en el lugar a donde estamos. ¿Se ha preguntado alguna vez usted por qué no nació en otro país? ¿Se ha preguntado usted por qué no nació con otro color de piel, con otro color de cabello, en otro lugar, hablando otro idioma? ¿Se ha preguntado por qué aquí o por qué en el lugar donde usted vive en este momento? Dios tiene un propósito en ese lugar a través de usted. Y usted tiene que encontrar ese propósito y abrazarlo. La encarnación de Cristo ha venido a darnos ese propósito y el Señor platicó con nosotros, con la humanidad, frente a frente, para podernos hacer ver de que no solo hemos venido aquí a ver pasar el tiempo, a nacer, a crecer, a envejecer y a morir, sino que hay otras cosas que tenemos que dejar hechas en este lugar. Para saber cuáles son los propósitos de la encarnación en Cristo, tenemos que poner atención a los siguientes dos puntos que vamos a ver. Veamos el primero de ellos: que todo el que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el primer propósito maravilloso de la encarnación de Cristo. Propósito 1, que todo el que cree no se pierda. Esto tiene muchas ramificaciones en sí mismo. Quiere decir primero que el mundo está destinado a perderse sin la fe en el Señor Jesucristo. Eso quiere decir que empezamos a caminar sin propósito. Por eso les decía hace un momento, es necesario descubrir el propósito por el cual estoy donde estoy. Es necesario que yo entienda por qué el Señor me puso donde me puso y por qué hago lo que hago. ¿Por qué tengo los dones que tengo? ¿Por qué tengo las habilidades que tengo? ¿Cómo las voy a utilizar? Y todo esto tiene que ver en el momento final, todo esto es lo que usted va a hacer en el tiempo que está en este mundo, pero en su momento final, usted tiene que haber tomado las decisiones adecuadas. Y las decisiones adecuadas, sobre todo la más importante, en fe, es a dónde pasará su vida eterna. Al final de todo, nuestro paseo por la tierra tendrá un tiempo límite. Para lo más robusto, dice la palabra de Dios, entre 70 y 80 años. Hay testimonios de gente que sobrepasa tranquilamente los 100 años. Pero ese tiempo que nosotros vamos a estar aquí es nuestra preparación de fe espiritual para lo que sigue. Y ese era uno de los propósitos por los cuales el Señor se encarnó. La vida eterna es el propósito principal de los seres humanos. Usted va a tener un propósito acá, pero realmente le tiene que apuntar al final
a permanecer dentro de la familia de Dios para acceder a esa puerta maravillosa que Dios nos ha abierto, que es la vida eterna. Y al comprender esto, nuestro estilo de vida empezará a cambiar. Nuestra manera de pensar empezará a cambiar. Dice la palabra de Dios que hay una renovación en nuestro entendimiento para poder conocer cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Es ahí donde empezamos a comprender la encarnación de Cristo. Y nuestro cerebro empieza a cambiar. No hemos venido aquí únicamente a ser exitosos, a hacer plata, a hacer fama, a hacer poder, sino que tenemos que ver mucho más adelante. Era la única manera de no ser condenados por la eternidad. Vamos a leer un poquitito más allá del versículo 16 de Juan 3:16. Generalmente nos hemos quedado en ese versículo y lo aprendemos de memoria, lo cual me parece súper bueno porque es el centro de toda la historia de la Biblia. Juan 3:16 resume perfectamente todo lo que ustedes y yo pudiésemos explicar acerca de la Biblia o acerca del ministerio de Jesús en la tierra. Pero veamos los dos versículos que siguen. Vamos a leer el 17 y el 18. Voy a empezar desde el 16 hasta el 18. Y dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, como muchos lo piensan, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muchas personas se sienten medidas por la vara incriminatoria de la religión. Muchas personas sienten que los religiosos, entre comillas, o las personas de fe, pasan juzgando sus actitudes, sus decisiones y sus movimientos todo el tiempo. Y es por eso que ellos tratan de alejarse lo más posible de las iglesias y las religiones. Pero nos damos cuenta en el versículo 17 que no era esa el porqué de la venida de Jesucristo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no los ha condenado, no los tenemos que condenar nosotros tampoco, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el trabajo que nos dejó el Señor como iglesia. Debemos ir y pregonar el evangelio del perdón de Dios, de la redención de Dios y de la salvación eterna. Eso es lo que Dios ha querido hacer. Para eso vino. El que en él no cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahí sí tenemos que hablar la verdad. Nos guste o no nos guste, y eso también le incomoda a algunas personas, es el hecho de decir, o sea que si no soy cristiano, entonces me voy a ir al infierno. Yo no sería tan tajante, no sería tan puntual en decir que si usted no es cristiano de la Iglesia Cristiana Evangélica Mundial, no se va a ir al cielo o al infierno. O es una relación con Dios, es una genuina relación con Dios bíblica la que se tiene que desarrollar. Y esto es lo que le tenemos que enseñar a las personas. Si no genera una relación bíblica con su Creador, entonces no puede estar en su presencia. Esa es la realidad. Y eso es lo que vino a decir el Señor Jesucristo. A todos los voy a recibir, mi corazón los agarra, los puede abrazar a todos. Hay espacio para todos en el cielo. Hay espacio para todos aquellos que se arrepientan de corazón y que puedan volcar su fe en mí. Yo los puedo recibir, no me importan sus pecados. Yo estoy para declararlos justos. Ese es el mensaje de Cristo. Estoy aquí para consolar sus corazones, estoy aquí para ayudarles, no estoy aquí para juzgarlos. Pero si ustedes, encima de todas estas libertades, de todas estas facilidades que le estoy dando al mundo, sencillamente no quieren aprovecharlas, entonces no los puedo llevar. No me los puedo llevar a mi presencia. Y la Biblia dice que solo hay dos lugares, y si no puedo estar en la presencia de Dios, pues estaré en el otro lugar, porque él no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esos son los otros dos versículos que siguen a Juan 3:16. Entonces, la encarnación, dijimos, porque todo aquel que se pierda, porque todo aquel no se pierde, sino que tenga vida eterna, es la única manera de no ser condenados, es primero creer en esa encarnación. La palabra de Dios dice en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3, y después leeremos el versículo 14 de ese mismo capítulo, del 1 al 3 y después el 14. Y dice la palabra: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio
con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí es donde podemos ver que ese verbo, la palabra verbo traducida, viene de la palabra logos, traducida al español como verbo, pero logos era la palabra y era como se denominaba o como se denomina en este capítulo a Jesucristo. Y decía, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y es ahí donde se declara la deidad de Jesús. En el principio, era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Voy a decir una frase muy salvadoreña, pero el mero dueño vino acá a ver su creación. El mero dueño caminó con nosotros acá en este mundo y nos enseñó lo que teníamos que enseñar y nos enseñó cómo poder caminar a su paso y llegar a su presencia. Esa es la importancia. Vaya ahora al versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria como la del unigénito del Padre. La gloria que el Señor Jesucristo tenía. Fue hecho carne y vino entre nosotros para darnos las buenas nuevas de perdón y salvación. Entonces, creer en la encarnación de Cristo es creer que Dios se encarnó para revelarse al hombre tal y como Dios es. No hay nada oculto. Las características de la personalidad de Jesucristo son las características de la personalidad de Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Estudie usted las características de la personalidad de Cristo y se va a dar cuenta. Vemos características como que es sensible, porque lloró por uno de sus grandes amigos, Lázaro, por ejemplo. También vimos que es disciplinado. También vimos que es reverente hacia su Padre. También vimos que buscaba la oración. También vimos que en algunos momentos ejercía autoridad. ¿Recuerdan ustedes aquel tiempo cuando tuvo que sacar todas las mesas de los cambistas que estaban puestas en el templo? Que había sido una irreverencia completa contra ese lugar tan santo y ellos lo habían agarrado como que era mercado y llegó él y tiró todas las mesas. Él tuvo que poner orden en algún momento y esa es la personalidad que tiene Dios, si lo quiere llamar de alguna forma. Así a veces tiene que poner en orden, nos tiene que poner en orden a nosotros también. Fue muy misericordioso, es muy humilde, le lavó los pies a todas las personas que pudo, pero en un momento dado también se le plantó a los fariseos y les dijo hipócritas. Ese es la personalidad del Señor. Nosotros no es alguien con quien podamos jugar, no es alguien que le podamos nosotros faltar al respeto o ponerle nombres o apodos. Es Dios el creador de los cielos y de la tierra. Entonces, la encarnación de Cristo es creer que Dios se encarnó para revelarse a nosotros. También es creer que Dios se encarnó para tomar el lugar del hombre pecador, que es una de las características más grandes que podemos encontrar en Jesús. Sí, si usted nos sintoniza por primera vez, si usted ha estado pasando por acá nada más, pero es simpatizante de las cosas de Dios, mas no entiende muy bien qué es lo que vino a hacer Jesucristo por usted, eso es lo que quiero decirle, tomó su lugar. Una de las cosas que el Señor Jesucristo hizo es que es su redentor, es decir, los pecados fueron redimidos por Jesucristo. Cuando usted acepta al Señor Jesús como Salvador, dice la palabra de Dios, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en nuestra vida. Y esa es una de los motivos principales. Ha venido a justificarlo, a declararlo justo a usted y a mí a través de la fe. Lo único que pide el Señor es un corazón lleno de fe. Creer que Él hizo esto, que encarnó, y sus pecados serán perdonados. Yo no se los puedo perdonar, yo solo le estoy informando a usted lo que la Biblia dice. Por eso es una fe bíblica. Por eso no es una fe en una religión, por eso no es una fe en un dogma, por eso no es una fe en algo que alguien me dijo. Algún cuidado que debemos tener siempre, y yo les pido que lo tengan, es que todo lo que digo acá tiene que ser validado por la Biblia. Yo me puedo equivocar, soy falible, no soy perfecto. Puedo equivocarme en cualquier momento, de hecho me equivoco todos los días, a cada rato. Entonces cualquier cosa que digamos aquí que no le haga sentido, vaya y valídelo con la palabra de Dios, porque ahí está la verdad. Pero lo que yo sí le puedo decir es que esa Biblia maravillosa dice que sus pecados serán perdonados y que el Señor Jesucristo vino en carne para poder
tomar su lugar como pecador a través de la fe. Y que una vez usted esté lleno de fe, entonces debe entregar su vida al Señor Jesucristo para dejar su vida de pecado. Por supuesto, es un esfuerzo que tenemos que hacer. Punto número 2 de esta primera parte. Creer en su sacrificio expiatorio y sustitutorio en la cruz del Calvario. Eso es lo que tenemos que hacer. Era la única manera de no ser condenados para la eternidad, es a través de creer en su sacrificio expiatorio y sustitutorio en la cruz. Es que son dos palabras que nos suenan extrañas, pero el expiatorio significa que Él expió los pecados, es decir, quemó los pecados, los agarró y los gestionó por usted y por mí. Y sustitutorio quiere decir que Él, como la palabra lo dice, sustituyó nuestros pecados y sustituyó nuestra presencia en la cruz del Calvario para que usted y yo no tendiéramos o no tendríamos que ser colgados en la cruz para pagar de nuestros pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 12, dice la Biblia: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Por supuesto, esto tiene connotaciones culturales, porque en los momentos en que se estaba escribiendo esta epístola y en el tiempo de Jesucristo, todavía estaba la ley en vigencia, la ley mosaica, y habían muchos protocolos que habían que hacer, y dentro de los protocolos es que había que ofrendar un animal para expiación de los pecados de esa familia que ofrendaba ese animal, y había que llevarlo al templo. Entonces, en base a eso se escribe esta porción: habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, que fue Él, el Cordero sin mancha y sin contaminación, por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. A través del sacrificio de Él, entonces usted y yo hemos sido redimidos. Entonces, tenemos que creer en esto. ¿Cómo? ¿Cómo tengo que creer en esto? Bueno, como lo único que satisface la deuda del hombre para con el santo Dios. Perdón. Debo creer en este evento maravilloso como lo único que puede satisfacer la deuda del hombre. No podemos hacer nada, usted y yo, que pueda quitar toda la deuda de los seres humanos. No merecemos nada de parte de Dios, porque pecamos todos los días. Sin embargo, necesitábamos un mediador, y ese mediador es Jesucristo. Y a través de Él, entonces ahora la deuda nos es quitada de encima. ¿Cómo creemos en esto? Como lo único que nos declara inocentes y nos justifica delante de la presencia de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Primera de Corintios 1:30 dice la Biblia: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y estas son las tres cosas que van a suceder en el momento en el que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Y es por eso que si usted no lo ha hecho todavía, o nos visita por primera vez, o ya ha estado algunas veces con nosotros pero no ha entregado su corazón a Jesús, quiero enseñarle bíblicamente, porque eso está en 1 Corintios capítulo 1 versículo 30, lo que Dios le va a entregar como paquete de bienvenida, si quiere verlo de esa forma, o el combo que usted va a recibir a través de la fe cuando usted le entrega su vida a Jesucristo. Él va a darle la sabiduría divina que viene de lo alto, pero también va a darle otras tres cosas importantes internas, que es la justificación, la santificación y la redención. La primera es ser llamado justo. Lo expliqué hace unos minutos. Es que alguien más tomó su lugar y usted ahora es llamado justo. Quiere decir que su cuenta está a cero. Quiere decir que alguien le pagó la cuenta de la tarjeta de crédito, o alguien pagó una deuda o un crédito que usted tenía, cualquier cosa, y usted ha sido justificado por ese crédito. Ya no debe nada. La santificación es un proceso que se empieza en ese momento. Nosotros tenemos la concepción de santo equivocada. Nosotros hemos visto culturalmente la imagen de un santo como una persona que no comete absolutamente ningún error y que se le adjudican algunos milagros y algunas otras cosas. Y bíblicamente no es la concepción correcta de la palabra santificación. Santos podemos llegar a ser todos aquellos que dejamos la vida en el campo de batalla para luchar y ser como Cristo quiere que seamos. En un proceso de santificación que inicia en el momento en que entregamos nuestro corazón a Cristo. Entramos en ese proceso de santificación, no vamos a ser perfectos, pero Dios le llama a los santos a todos aquellos que entraron en el redil de la fe.
Y la tercera es la redención. Como ya lo dije hace un rato, estuve explicando acerca de la redención. Vamos a ser redimidos por la sangre de Cristo. Quiere decir que nuestros pecados serán quitados, que vamos a ser declarados libres de todo pecado y que vamos a ser y llegar a esa redención completa. Va a poder el Señor reclamarnos con toda libertad para estar en su presencia. ¿Cómo debo entonces creer en esto también? Como lo único que nos santifica, separa del pecado y aparta para con Dios. Lo expliqué hace unos segundos. La santificación es algo que nos separa del pecado y nos aparta del mundo hacia Dios. Esta es la santificación. Es un proceso que se va a dar en nuestra vida. Es un proceso que vamos a tener que construir con esfuerzo. Y Dios lo que necesita es eso. Un corazón dispuesto y el suficiente esfuerzo para poder llegar a cumplir esto en nuestra vida en el mayor porcentaje posible. No vamos a ser santos perfectos. Nadie lo ha sido, ningún ser humano. Nadie lo ha logrado. El único que lo hizo, que estuvo parado sobre esta tierra, es Jesucristo, porque Él era Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30, ya leí esta porción. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y redención. Bueno, vamos a ver esto también como lo único que nos regenera. ¿Cómo podemos nosotros creer en esto? Como lo único que nos regenera. Dice la palabra de Dios que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo un día va a ser transformado. Nuestro cuerpo mortal se hará un cuerpo celestial. Esto está en 1 Corintios capítulo 15, allá por el versículo 52. No lo voy a leer, pero esto es lo que usted puede encontrar en esa porción, de que va a haber una transformación en este cuerpo humano de carne y de sangre que no tiene la capacidad ni siquiera de salir de la atmósfera terrestre, mucho menos estar en la presencia de Dios. Si usted agarra este cuerpecito y lo pone y lo eleva en un avión a 15,000 pies sin oxígeno, pronto usted se quedará dormido de hipoxia. Su cerebro va a colapsar porque no le va a llegar oxígeno. Si lo sube un poquito más, va a morir de frío, porque está tan frío arriba de los 15,000 pies y que su cuerpecito no va a aguantar. Aparte que no hay oxígeno, si usted se pone una mascarilla de oxígeno pero sube a 25,000 pies, le va a dar también hipotermia y va a morir porque su cuerpo no puede estar tan frío. Y así, si usted quiere subir mucho más y salir de la atmósfera, en la entrada y la salida de la atmósfera el calor es tan fuerte que su cuerpo no aguantaría. Imagínese usted, si no podemos aguantar los elementos que rodean nuestra tierra, ¿cómo vamos a poder aguantar con este cuerpecito la transición para llegar a la presencia de Dios? Caeríamos fulminados. Es por eso que nos regenera el Señor a través de la fe. Nos va a dar la oportunidad de tener un traje espacial, si lo quiere ver desde ese punto de vista, por supuesto, es una ilustración únicamente, pero vamos a tener un traje espacial que nos va a permitir llegar a la presencia de Dios. Y eso la Biblia le llama un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente. Ya no va a ser esta carne y esta sangre y estos huesitos, sino que va a ser algo distinto. Dios necesita revestirnos con otra cosa para poder visitar su presencia. Tito capítulo 3, versículo 5, dice la Biblia, Tito 3:5, es una carta del apóstol Pablo a Tito. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento de la regeneración y por la renovación. Todas estas cosas empiezan a pasar en el momento en que entregamos nuestra vida a Cristo. Pero mucha gente esto no lo comprende, porque no lo ha vivido todavía. Entonces, creen nada más en la liturgia de la iglesia. Es lo único que han aprendido acerca de la fe. Son las leyes y la administración de una religión. Y es por eso que huyen. Pero cuando una persona empieza a conocer estos detalles acerca de la fe y que lo otro es únicamente una administración de una iglesia, una administración litúrgica, nos damos cuenta de que lo que estamos hablando acá no es el hecho de seguir un protocolo dentro de la iglesia, es el hecho de tener una relación personal con el Señor Jesucristo y de las cosas que van a suceder a consecuencia de esa relación en mi vida, no en el templo, no en las sillas, no con la alabanza, no con la persona que está predicando. Es lo que va a suceder
en la vida real, dentro de mi corazón y de mi cabeza. Eso es lo que yo tengo que entender. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación que vamos a tener usted y yo a través del Espíritu Santo. Tito 3:5. Esas son las cosas que cuentan. Esa es una verdadera relación con Dios. Eso es lo que sentimos cuando el Espíritu de Dios empieza a tocar nuestro interior. ¿Cómo qué más debo creer en esta encarnación? Como lo único que nos rescata del gobierno del pecado, pues la sangre de Jesucristo fue el precio por nuestro rescate. Nosotros estamos gobernados por los placeres en el mundo. Todo el mundo trata de superarse para tener placer. Diferentes placeres. Algunos son malos, algunos son venenosos, algunos son adictivos y otros sencillamente no son tan malos. Por ejemplo, ¿qué le puedo decir? Ir a ver un partido de fútbol que le produce placer a alguien de dos grandes equipos en algún escenario deportivo muy famoso. A otros les gusta sencillamente salir en una lancha a pescar y pasar un tiempo en alta mar pescando y qué sé yo, tranquilo, no hay nada malo en eso. Pero todo lo que hay alrededor de este mundo impacta directamente en lo que produce alegría y placer. Y la gente empieza a trabajar y a trabajar y a trabajar siempre para llenar todas las necesidades de placer que tenemos. A otros les da placer tomarse un café, a otros les da placer viajar, a otros les da placer, qué sé yo, cualquiera que le ponga. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es estar en el gobierno de Dios para no perder la mayoría de nuestra vida queriendo luchar para poder alcanzar todas esas metas humanas, sino que también dejar espacio para poder luchar por obtener un buen destino después de la muerte. Eso es lo importante. Entonces dice, lo único que nos rescata del gobierno del pecado, pues la sangre de Jesucristo es el precio de nuestro rescate. Nos rescata de eso. Como dije, hay cosas que pues no son pecados y son placeres que uno se puede dar o gustos, si quiere llamarlo, que uno se puede dar, pero hay otros que sí son altamente pecaminosos y esos nos alejan de Dios. 1 Corintios 6:20, en la primera parte de ese versículo dice, porque habéis sido comprados por precio. Nosotros somos el templo y la morada del Espíritu. Ese es el contexto de 1 Corintios 6. Y ahora sois llamados hijos de Dios. Y ustedes son templo y morada del Espíritu Santo porque habéis sido comprados por precio. Y el precio fue la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y esa sangre es cara. Esa sangre es delicada. Eso es lo más precioso que hay. Y fue entregada por usted y por mí. El tercer punto que quiero compartir de esta primera parte es invitar al Señor Jesucristo al corazón como el único Señor y Salvador por medio de una oración de fe, como lo enseñan las Escrituras. Ese es el paso que debemos dar. Muchos de ustedes, estoy seguro, ya lo hicieron. Muchos de ustedes están segurísimos que su nombre está ahí escrito en los archivos del cielo. De que cuando tomen lista en los cielos o el Señor venga por su iglesia, los nombres estamos seguros que estarán ahí. No hay errores como en el Centro Nacional de Registros, o no hay errores como cuando usted se inscribe en línea en algo y su aplicación se perdió. No hay errores, porque eso lo escribe Dios. Y Dios lo escribe en el momento en que usted públicamente se declara hijo de Dios. La palabra del Señor dice, si me confesares delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y si me negares delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. Por eso Él es testigo cuando usted lo hace. Cuando usted levanta una mano, cuando usted da un paso de fe, cuando usted hace esta oración delante de la presencia de Dios, el testigo de esa oración es el Señor. Y Él se preocupa por escribir su nombre bien escrito, su número de DUI, no, esa no, mentira, estoy inventando, pero Él escribe su nombre y queda en su registro personal. No hay intermediarios, no hay una máquina que lo hace, no hay nada, no hay manera de equivocarse. Dios escribe su nombre en el momento en el que usted decide entregar su corazón. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es una sentencia, es una promesa, es un dictamen que Dios está dando en esta porción de la Escritura. Serás salvo en el momento que de tu boca, con tu intención, no engañados ni forzados, tiene que salir de mi corazón, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor
que vino al mundo hecho hombre, que se encarnó. Ahí es la importancia. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, la resurrección, serás salvo. Ahora entramos a un tiempo de participación. Primero, hemos creído de esta manera que hemos predicado ahora en Cristo Jesús. Hemos creído en la encarnación de Jesús, así como lo hemos enfocado hoy, sí o no. Número 2, ¿le ha usted invitado a Jesucristo a su corazón como el único Salvador y Señor de su vida? ¿Le ha pedido perdón porque sus pecados lo llevaron a la cruz del Calvario y haciendo la oración de confesión de fe en algún momento le ha dicho perdóname, me arrepiento? Porque una de las cosas que Dios ve, por supuesto, es el arrepentimiento. Esta oración de fe no es por conveniencia, es por fe. Y cuando hay fe, debe haber arrepentimiento genuino. Debe haber algo que uno acepta internamente, que hizo cosas que lo separaron de Dios. Entonces, en la encarnación de Jesús, Él vino a decirnos, díganlo tranquilamente, confiesen sus pecados y apártense y encontrarán la misericordia de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Lo ha hecho usted, sí o no? Tercera pregunta que tengo en esta sección. ¿Qué piensas de este primer y poderoso propósito de la encarnación de Cristo? ¿Qué hace sentir el hecho de este primer propósito? El propósito es que todo el que cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Le dejo esas 3 preguntas. Número 2, o el segundo propósito que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad, es para que vivamos por medio de Él. Lo primero era que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. La vida eterna. Estamos viendo hacia adelante, ese es mi propósito acá. Pero, por supuesto, mi propósito 2 es que vivamos el tiempo que estemos acá, como lo dije hace un rato, 70, 80, 100 años, lo que el Señor nos quiera tener aquí, que vivamos por medio de Él. Y eso tiene una connotación, por medio de Él. La palabra dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En el original griego, esta frase, que vivamos por Él, quiere decir para que vivamos, es una cláusula de propósito y traducido quiere decir por medio de Él, es decir, con su influencia, es decir, en su representación, para que vivamos por Él. El sacrificio de Cristo, la encarnación de Cristo en este mundo es para enseñarnos que debemos ser un fiel reflejo de Él. La palabra de Dios dice en el libro de Génesis que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El hombre, el ser humano, la humanidad se separó tanto de Dios que dejó de ser, de vivir por medio de Dios y empezó a vivir para sus propios deseos. Pues ahora en este propósito de la encarnación de Cristo es que vivamos por medio de Él. ¿Qué implica vivir por medio de Él? Que pasamos de muerte a vida eterna. Antes estábamos muertos espiritualmente y eternamente, por supuesto. ¿Por qué? Porque cuando morimos sin Jesús, dijimos que solo hay 2 lugares a donde irnos a su presencia, que solo llegarán aquellos que están su nombre inscrito en el libro de la vida, y el otro lugar que es el infierno. Y ahí estamos eternamente siendo molestados por Satanás, siendo en un lugar horrible, donde ustedes y yo sencillamente no queremos estar. Entonces pasamos de muerte a vida porque estábamos muertos a través de vivir por medio de Él. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él vino y nos dio vida. ¿Quién? Jesucristo. En su encarnación vino a darnos la oportunidad de poder resucitar porque estábamos tan distraídos haciendo cualquier otra cosa que sencillamente no le poníamos atención a Dios. Y estoy seguro de lo que digo, porque así era yo y muchos de ustedes. La primera etapa de mi vida, los primeros años de mi vida fueron así. Nuestros ojos y nuestras metas estaban puestos en cualquier cosa menos en el cielo. Nuestros deseos, nuestros placeres estaban en cualquier cosa del mundo, menos en tener un tiempo de oración, menos en tener un tiempo de alabanza, menos en tener un tiempo de la lectura de la Biblia. Pero llegó un momento en que conocimos de Dios y creímos en la encarnación de Cristo y empezamos a tratar de vivir como la Biblia dice que vivamos y encontramos que hay placer también en la alabanza, que hay placer en la oración, que hay placer en ver los milagros llevándose a cabo en nuestras vidas.
Son cosas que no se pueden explicar a veces con palabras, pero se la pasa tan bien uno con Dios como se lo pudiera pasar también recibiendo los placeres de este mundo, quizá mejor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pasamos de muerte a vida cuando vivimos por Él, dice esa porción de la Escritura. Tenemos vida espiritual, ahora las cosas han cambiado, cuando tenemos o empezamos a vivir por Él, en medio de Él, tenemos vida espiritual, tenemos vida eterna y no veremos la ira de Dios sobre nosotros. Eso es adelante. No veremos la ira de Dios sobre nosotros, quiere decir que ustedes y yo vamos a ser tomados de este mundo, como lo dice, eso es harina de otro costal o tema para otro estudio, cuando hablamos acerca del arrebatamiento de la iglesia. No veremos la ira de Dios. Cuando Dios verdaderamente venga a este mundo a poner orden y a ser justos con todos aquellos que han rechazado su deidad y han hecho lo que han querido, actuando en contra de Él y siendo gobernados por Satanás, entonces Él vendrá y derramará su ira sobre ellos. Ustedes y yo no vamos a estar en este momento. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene cuidado y tendremos vida espiritual y vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 15, dice la Biblia, Juan 3, 15. Porque todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y eso es lo que queremos nosotros de todos, que no nos perdamos. Juan capítulo 3, pero versículo 36. Vaya un poco más adelante en la Biblia. Y dice la Escritura, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Juan 3, 36. Yo sé que algunos probablemente que no abrazan la fe cuestionan la Biblia y dicen, ajá, eso está ahí porque eso le conviene a Dios. Pero ¿quién puede declarar este tipo de cosas si no es el creador de los cielos y de la tierra, si no es el que creó a los seres humanos? Él es el único que tiene la potestad de poder escribir esto, porque es todopoderoso. La gente que a veces no tiene fe en la Biblia, no tiene fe en la oración, no tiene fe en Dios, se les olvida de que es el creador de los cielos y de la tierra. No estamos hablando con un hombre que sencillamente pertenece a un grupo con el cual yo no me llevo, o con el cual no coincido en sus ideas, o creen que nada más es en otra empresa, o es otra marca, o sencillamente es otro partido, o es otro equipo. Se les olvida la perspectiva de que es el Dios creador de los cielos y de la tierra, omnipotente, omnisciente, omnipresente, que puede hacer lo que a Él le dé la gana en este mundo, porque somos su creación. Y creen que están para negociar. Pero no estamos para negociar con Dios, estamos para cumplir su voluntad. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Puedo entonces tener una vida victoriosa en esta tierra por la acción de Él en mi vida? La acción de Él, la vida de Dios a través de nosotros. Primera de Corintios capítulo 15, recuerdan que hace un rato mencionaba esta porción. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 57 y 58. Es un capítulo grande, es un capítulo con muchos versículos, pero hay que leerlo despacio y es muy interesante. Le invito a que lo haga ahí en su casa esta noche antes de acostarse. Primera de Corintios 15, 57 al 58. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este tipo de promesas son las que nos impulsan día a día a buscar de Dios. Nos impulsan día a día a poder seguir predicando la palabra, leyendo la Biblia, tratando de caminar en la voluntad de Dios, aunque fallamos día a día, todos nosotros. No hay justo ni aún uno, no hay aquí ninguno que deje de pecar, no hay ninguno que sea perfecto, dijimos, no hay ninguno que sea totalmente santo. Pero tenemos que entender que nuestro trabajo, nuestro esfuerzo diario por agradar a Dios no es en vano. ¿Para qué? Para vivir como a Dios le agrada, para hacer lo que Dios me ha mandado a hacer en este mundo, para creer en su encarnación y alcanzar la vida eterna, que es el propósito de nuestra vida. Tengo algunas preguntas de reflexión en este punto. ¿Estamos valorando el regalo que es el tener la vida espiritual y la vida eterna? ¿Guardamos esto como el mejor tesoro, como el tesoro más preciado que hay?
Tenemos una caja fuerte espiritual en nuestro corazón en el que guarda esta partida de nacimiento celestial. ¿Vivimos como si aún estuviésemos bajo el gobierno del pecado o vivimos conscientemente para Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro dueño? ¿O estamos viviendo bajo el gobierno del pecado? ¿Es nuestro accionar un tributo al sacrificio de Cristo por nosotros? ¿Le trae honra a Dios mi manera de vivir? ¿O lo vuelvo a crucificar todos los días en mi vida cada vez que me porto mal? ¿Es nuestra vida un altar de gratitud al Señor por su favor inmerecido al otorgarnos vida eterna? ¿Qué hacemos para expresar nuestra gratitud hacia Él? Todas estas preguntas de reflexión, por supuesto, entran a nuestro corazón. Termino diciendo, en esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El propósito de nuestro existir es para que vivamos para Él, por ese Señor, por el Señor y Salvador. Por medio de Él todo lo demás queda en segundo, tercero o décimo plano. Estamos para vivir para Dios. Pongamos las prioridades en su lugar, a lo que corresponde y entonces encontraremos la plenitud verdadera en este mundo mientras estamos acá y sin perder de vista el propósito verdadero que es la vida eterna en Jesucristo. Si usted nunca le ha entregado su corazón a Cristo o quiere reconciliarse con el Señor porque usted muchas de estas cosas las entendió en algún momento de su vida, yo le invito a que haga conmigo una oración ahí donde está, que cierre sus ojos y diga: Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Me arrepiento, perdóname. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre. Reconozco tu encarnación. También reconozco que te colgaron en una cruz, que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por tu sacrificio, te doy gracias por tu amor hacia mí. Gobierna mi vida a partir de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén.